MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. 4 de la tarde con 7 minutos, 16 horas 7 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX con sentido social en este, caluroso jueves el primer jueves del mes de marzo, que ya finaliza el invierno, comienza el 21 la primavera, pero de verdad que ya se adelantó muchísimo la primavera. Aquí tenemos 29 grados centígrados. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Le cuento que un experto nos va a explicar si la enfermedad de la COVID-19 deja como secuelas algo conocido como asma. Vamos a platicar con un experto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER sobre ello. Además es jueves de deportes, ya George la semana pasada no pudo estar con nosotros, pero hoy se reintegra a las actividades. Él tuvo otra actividad de trabajo que hacer, entonces por eso se tuvo que ausentar en esa ocasión, pero está muy bien de salud y se enlazará más adelante con nosotros. Además, hoy le comento que es el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad. ¿Cuántos y cuántos millones de obesos en el mundo? Y una de las circunstancias más temibles es el inicio, diría yo, de muchas enfermedades de las llamadas no transmisibles crónico-degenerativas. Con el simple hecho de tener sobrepeso ya habla de algo importante. Así es que hoy en la mañana hubo conferencia de prensa y tuve la oportunidad de preguntarle a uno de los expertos de esta conferencia qué pasaba con estos enfermos que ya tienen obesidad y que se les conoce que viven con una circunstancia de inflamación constante por la obesidad, porque para ellos ha sido esta enfermedad de la COVID-19 muchísimo más grave. Así es que me contestó el doctor Fernando Pérez Galás, quien es él es el director de la clínica o fundador de la clínica de obesidades, cirujano bariatra. Y escuche usted qué interesante la respuesta de este médico para que conozcamos por qué la obesidad pudiera ser tan grave en los pacientes que además de obesidad presentan la COVID-19. Que el paciente con obesidad se encuentra o por la variante del virus que puede ser más agresiva. Te dejo que... Bueno, aquí, ahora en pandemia ha habido muchísimos estudios alrededor de si no lo volvemos a regresar. De COVID en los pacientes. Creo que no se escucha. A ver, me voy a tomar el atrevimiento, si usted me lo permite. Vamos a regresar el sonido con el celular y lo voy a poner en el altavoz. A ver si de esta manera se puede escuchar. Ponlo otra vez normal. Lo pongo otra vez normal. A ver, me dicen aquí en cabina que lo vuelva a poner normal. A ver, aquí está. Sobre todo COVID más severo, es la primera. Bien. Tiene que ver con el estado de inflamación crónico que el paciente con obesidad se encuentra o por la variante del virus que puede ser más agresiva. Te dejo que... Bueno, aquí, ahora en pandemia ha habido muchísimos estudios alrededor de justamente de la infección de COVID en los pacientes que tienen otras alteraciones, como los pacientes que viven con obesidad. Y aquí hay tres factores que vuelven más vulnerable a esos pacientes. La obesidad es una enfermedad crónica. Los adipocitos, esa célula de grasa que almacena la grasa en el cuerpo, ¿sí? Cuando yo estudié medicina y hace algunos ayeres, las
pues maestros, lo único que hace es almacenar grasa, punto, es lo que sigue, células más interesantes, ¿no? Ahora se sabe que es una célula endocrina que produce muchas hormonas buenas, pero también hormonas malas. Entonces, cuando estas células crecen y se reproducen y se hipertrofian, es decir, aumentan de tamaño, empiezan a secretar hormonas proinflamatorias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La persona que vive con obesidad tiene una enfermedad crónica inflamatoria, al principio leve, y conforme va aumentando, pues va incrementando la intensidad y va incrementando la inflamación. Ese es el primer factor. El segundo factor es que la célula en la membrana tiene unos receptores, imagínense como si fueran unas cerraduras de una puerta, ¿no? Esos receptores, hay un receptor que se llama ECA. Ese receptor se expresa mucho en las células del tejido adiposo. Bueno, en el tejido pulmonar hay muchos receptores ECA. El virus, ahora la famosa proteína S del virus, que es donde están haciendo las vacunas, utiliza esa vía de entrada, es decir, el receptor de la célula, del receptor ECA de la célula, tanto del pulmón, para entrar. Entonces, un paciente que tenga más receptores ECA, pues es un paciente que tiene una mayor facilidad para entrar ese virus. Y la tercera, en cuestión de la severidad, hay los pacientes que tienen obesidad, sobre todo que tienen obesidad central, tienen restricción ventilatoria, tienen restricción pulmonar. Entonces, en un pulmón que debería estar funcionando entre el 85 y el 90%, ¿sí? Pues los pacientes que tengan un vientre prominente, que tengan obesidad central, pues tienen una menor capacidad pulmonar. Y el COVID, que ataca los pulmones, pues entonces ahí genera una enfermedad mucho más crítica. Y otro reporte que acaba de salir hace un par de días, es que la vacuna, en un ensayo de vacunas en Inglaterra, los pacientes con grado de obesidad entre moderada y severa elevaban hasta la mitad de anticuerpos a la aplicación de la vacuna, y esto tiene que ver con la inflamación crónica. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable. Ese es el motivo por el cual la enfermedad de la COVID-19, el responsable de ella, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, es más grave o se agrava en estas personas. Ya lo dijo el doctor Fernando Pérez Galaz, le decía yo, cirujano bariatra y fundador de Obesidades. Vamos a un corte comercial cuando son las 4 de la tarde con 14 minutos de este 4 de marzo de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Vengo. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. En Alexe Travel no vendemos viajes, hacemos sueños realidad. Te llevamos a ese lugar que tanto deseas, nacional o internacional, de placer o de negocios, porque en Alexe Travel trazamos rutas juntos. Contáctanos al 55 71 59 17 10 o mándanos un WhatsApp al 55 56 88 21 58. También síguenos en nuestras redes sociales como Alexe Travel. Saludable, hoy nos acompaña 4 de la tarde con 15 minutos de este 4 de marzo de 2021, la temperatura 29 grados centígrados, y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom el doctor José Luis Miguel Reyes. Él es especialista en neumología con una carrera de más de 10 años. Actualmente es jefe de la clínica de asma del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, conocido como el INER. Es experto en el tratamiento del asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, usted la conoce como EPOC, fibrosis pulmonar, neumonía, cáncer de pulmón y por supuesto la COVID-19, entre otros padecimientos. Doctor José Luis, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, un placer, muy buenas tardes. No sé si el doctor... Buenas tardes, muchas gracias
por la invitación. Al contrario, doctor, gracias, porque sé que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, es una institución ahora referente para el tratamiento del instituto del INER para el mundo, en donde se genera investigación, en donde se genera aprendizaje y sobre todo en donde se pueden contar tantas y tantas historias de las que han llegado de pacientes muy graves y hoy por fortuna están en casa, y todo se lo debemos a ustedes, todos los que forman parte de esta tan querida institución. Y doctor, yo le quisiera preguntar, leí en un artículo de una de sus colegas ahí del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se puede empezar a suponer que una tercera ola de esta enfermedad de la COVID-19 pudiera comenzar a gestarse entre los últimos días de marzo y las primeras 2 semanas de abril, debido a las vacaciones de la Semana Santa, y después de esto empezar a ver un nuevo pico de hospitalizados. ¿Usted qué opina, doctor? Pienso que sí es muy posible, porque pues se ha visto que hay incremento también de casos en países europeos y que van asociados un poco con días festivos o con días de vacaciones. Y sí, hace mucho sentido pensar que es muy probable que podamos tener una tercera ola de contagios, dado que se aproximan, digamos, días de vacaciones, días de descanso, que sin embargo, pues se reconoce que estos días de descanso son los que incrementan los periodos de contagio, y sí, estoy de acuerdo con que es muy probable que pueda haber una tercera ola. Ahora bien, doctor, ¿estaría por parte de nosotros los ciudadanos evitar que ocurra, o la misma naturaleza del virus siempre va a dejarnos vulnerables y nosotros de alguna manera contribuimos a esta proliferación rápida de los contagios? Está en nosotros, por supuesto, no todo depende de nosotros, pero hay una gran parte que sí depende de nosotros, y esto tiene que ver con evitar aglomeraciones, sitios de reunión de muchas personas, seguir manteniendo el alto nivel de protección con cubrebocas, con aseo frecuente de manos. Esa es la parte que nos corresponde y es la parte que en la que podemos contribuir para disminuir esta tercera ola de contagios. Hay una parte que es la naturaleza propia del virus. Hay ya detectadas ciertas variantes que lo predisponen o que lo hacen ser más contagioso, y a veces que se inhibe el aclaramiento del virus por los mecanismos naturales del cuerpo. Entonces hay formas, hay situaciones, hay características que no podemos controlar, pero sí hay una buena parte en la que nosotros podemos contribuir para disminuir esta tasa elevada de contagios. Claro, quiere decir que si bien no la evitaríamos, sí podemos reducir el número de camas de hospitalización, y eventualmente, como no se sabe con este virus a quién le va a dar de una forma grave la enfermedad y a quién no, y la va a pasar tranquilamente desde su casa, lo mejor de todo es evitar el contagio. Sí, es lo mejor, son las mismas recomendaciones que ya conocemos. Obviamente hay personas que tienen que salir sí o sí a trabajar, digo, hay actividades que son esenciales y son las que no podemos evitar, pero si son días de vacaciones, ojalá podamos tratar de pasarlos en descanso en nuestras casas y tratar de evitar estas exposiciones masivas. Muy bien, doctor. Ahora bien, ¿qué pasa con el paciente que vive con rinitis alérgica, con alergias, que usa vacunas, este tratamiento para poder controlar esta parte de los alergenos que pudieran ser agresivos para unos pacientes y otros no? Y muchos más que ya viven con una franca enfermedad conocida como el asma. ¿Qué pasa en este tipo de pacientes particulares cuando la COVID-19 ingresa y se expresa, cuando el SARS-CoV-2 ingresa y se vuelve en esta enfermedad? El tratamiento tiene que seguir siendo el mismo, es decir, si una persona tiene asma o alguna enfermedad alérgica como rinitis, el tratamiento debe continuarlo de la misma manera y no suspenderlo por riesgo de exacerbación o de mayor probabilidad de contagio de coronavirus. Ahora bien, sí se considera que las personas que cursan con alguna enfermedad respiratoria crónica pueden tener mayor predisposición para adquirir este tipo de infecciones, o en caso de adquirirlas, podría ser que tuvieran mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Esto se pensaba como
dado la experiencia con otros virus como influenza u otro tipo de coronavirus que afortunadamente nunca estuvieron en nuestro país. Sin embargo, afortunadamente lo que se ha visto, y esta es una recomendación muy importante, es que cualquier persona que tenga alguna enfermedad respiratoria crónica como asma, como EPOC, como fibrosis, enfermedades alérgicas como rinitis, lo más importante, lo que se ha demostrado que evita que tengan un cuadro más grave de infección es continuar el tratamiento que estén llevando. Es decir, si una persona tiene asma, se sabe que el tratamiento más importante de las personas con asma son los antiinflamatorios, claro, que en este caso son los esteroides inhalados. En este caso se ha visto que los esteroides inhalados pueden conferir, por lo menos teóricamente, cierta protección para que el virus no se replique tanto, y se ha visto que los pacientes que están en tratamiento de mantenimiento y que no suspenden su tratamiento, puede ser que tengan un cuadro más leve de enfermedad comparado incluso con personas sanas. Así que la recomendación es no suspender el tratamiento. Obviamente esto no es motivo para confiarse y decir yo por usar mi tratamiento puedo salir a la calle sin cubrebocas o me descuido en cuanto a las medidas de protección personal. Esto no debe de pasar, pero es una recomendación de todos los pacientes que tengan estas enfermedades, continuar el tratamiento y no suspenderlo. Doctor, usted dice algo muy interesante que me hace pensar, entonces, ¿qué pasa en el sentido contrario? El paciente que no se sabía o que no había tenido ninguna manifestación o que se sabía francamente sin rinitis, sin asma, sin EPOC, sin fibrosis, cursa con la enfermedad de la COVID-19, ¿pudiera dejar esta enfermedad una secuela conocida como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como fibrosis o incluso asma? No está demostrado, en los estudios publicados no se ha demostrado una mayor predisposición para desarrollar como secuela de COVID, asma, EPOC o fibrosis. Sí se ha visto que las personas que ya se conocían con la enfermedad y no usaban tratamiento, o bien tenían síntomas y tenían la enfermedad pero no estaban diagnosticados, a ellos les puede ir mal en términos de mayores complicaciones o mayor gravedad de la enfermedad. En el momento actual, aunque está claro que la inflamación que genera la neumonía por coronavirus podría dejar secuelas pulmonares, en este caso cicatrización, no tiene nada que ver con otras enfermedades que ya conocemos desde hace mucho tiempo, como la fibrosis pulmonar. Afortunadamente, en mi experiencia, yo he visto ya una buena cantidad de pacientes, no conozco un solo paciente que haya quedado con fibrosis pulmonar como secuela o que haya quedado con el desarrollo de otra enfermedad como asma o como EPOC. Claro. Son datos, digamos, hay reportes anecdóticos de estas situaciones, sin embargo, no es lo más frecuente que se presenta. Afortunadamente, en este virus en especial, se ha visto que una vez que una persona sale adelante del cuadro agudo, tiene altas probabilidades de quedar con secuelas mínimas o sin secuelas, esto es, no quedar dependientes de oxígeno o no quedar limitados para el desarrollo de sus actividades físicas después de cierto periodo en el que los pulmones se van desinflamando por completo, que esto para algunas personas toma un mes, para algunas otras personas toma 3 meses, pero al final la mayoría de ellos regresan a una condición basal similar a como estaban previos a la infección. Ahora bien, doctor, ¿qué pasa entonces? He escuchado reiterativamente en personas que sufrieron de la COVID-19 que ahora tienen fibrosis, dicen me quedó fibrosis. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta fibrosis o estas cicatrizaciones de la fibrosis pulmonar o de esta secuela, cómo se le tendría que llamar, o qué es lo que deja la COVID? Las fases finales en la evolución de la neumonía por coronavirus es que, digamos, el estadio, todo el espectro de enfermedades que una persona sufre el contagio o el contacto con el virus, tiene replicación del virus, el virus después genera inflamación, que es la respuesta del cuerpo, donde las células de nuestro propio organismo tratan de defendernos de este virus inyectando sustancias como son citocinas o algunos factores que generan inflamación. Esta inflamación se puede extender demasiado en los pulmones, que hacen que haya mayor necesidad de oxígeno, hasta que una persona puede tener necesidad de estar conectada a un ventilador para sustituir
temporalmente la función de los pulmones, Claro. enviándoles a través del respirador o del ventilador mayores concentraciones de oxígeno y con mayor presión. Una fase posterior dentro de la evolución de la neumonía de coronavirus es que las personas empiezan a desarrollar algo que se llaman consolidaciones, que es ya como justamente una consolidación de todo este proceso inflamatorio se va haciendo más denso y es como un estadio más avanzado de la enfermedad. Posteriormente, cuando estas consolidaciones se van mejorando, cuando estas consolidaciones se van resolviendo, lo que sucede es que van quedando unas bandas en los pulmones que son consecuencia de que ciertas zonas de alvéolos en los pulmones se quedan colapsados y se llaman atelectasias. Esto algunas personas, cuando son muchas atelectasias o cuando ya pasó mucho tiempo del periodo en el que estuvieron inflamados, algunas personas pueden desarrollar algún tipo de cicatriz. La diferencia con la clásica fibrosis pulmonar que conocemos los neumólogos desde hace muchísimo tiempo es que estas secuelas de la enfermedad por coronavirus tienen una alta oportunidad de resolverse, de que con el paso del tiempo se vayan regenerando, se vayan desinflamando estas zonas hasta quedar con secuelas mínimas. La diferencia con la fibrosis pulmonar es que este tipo de cicatrización, este tipo de lesión en el parénquima pulmonar es irreversible y al contrario puede ir incrementando poco a poco hasta hacerse demasiado extenso que ocupe los pulmones en su totalidad. Para esta fibrosis pulmonar que conocemos desde hace mucho tiempo no existe un tratamiento actualmente altamente efectivo. En el caso de las secuelas de coronavirus, lo más probable es que con el tiempo, con los antiinflamatorios, se regrese a un estado casi normal o con secuelas mínimas. Ahora bien, doctor, esto que usted nos comenta, ¿pudiera ser conocido como hiperreactividad bronquial? ¿O esto también forma parte de estas condiciones que no necesariamente ocurren a consecuencia de haber tenido COVID-19? Es diferente la hiperreactividad bronquial a la enfermedad de fibrosis. Fibrosis sucede o la alteración sucede en la zona dentro de los pulmones donde se establece el intercambio gaseoso, es decir, uno vive de oxígeno, respiramos oxígeno. El oxígeno se traslada a través de unos tubos grandes en el cuerpo que son la tráquea y después se dividen en bronquios que solamente son tubos para que por ahí pase el aire que lleva oxígeno que respiramos. Sí. La última porción de estos tubitos que son los bronquios es una zona que son alvéolos, que es una forma de unos saquitos donde ya no hay continuación de tubos, sino es la porción terminal y ahí es donde sucede el intercambio gaseoso. Se mete el oxígeno, cruza los alvéolos y viene de regreso otro gas que es dióxido de carbono. Es el proceso normal de respiración. La neumonía afecta estas zonas alveolares y las secuelas o en otras enfermedades como fibrosis, el sitio de alteración es esta zona de alvéolos. La hiperreactividad se refiere a que se inflaman los tubos por donde pasa el aire, no donde está el intercambio gaseoso, sino el tubo de la tráquea o los bronquios se irritan por dentro de tal manera que se genera inflamación y esta inflamación hace que el calibre de los bronquios sea menor, de tal manera que cuesta más trabajo meter aire y sacarlo. Y esto generalmente es consecuencia de algún factor externo. Puede ser un virus, coronavirus, influenza o cualquier otro virus. Puede ser otro tipo de enfermedades como reflujo. El reflujo gastroesofágico también produce hiperreactividad bronquial. O puede ser la enfermedad clásica que produce hiperreactividad bronquial, que es asma. Entonces, hiperreactividad bronquial generalmente es secundario a alguna cosa. No existe el diagnóstico por sí solo de hiperreactividad bronquial, siempre será secundario a algo. Si estamos hablando de virus, los virus, la mayoría de los virus producen hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial entonces es la inflamación de los tubitos de los bronquios que hace que no entre bien el aire y que produce síntomas característicos que son falta de aire, ataques de tos, un sonido en el pecho a la hora de respirar que son como silbiditos, como un rechinidito, como un gatito, y genera también opresión en el pecho, una incapacidad de no poder de inflar por completo los pulmones porque se siente como un peso que no permite que se expandan por completo los pulmones. Entonces, esos son los síntomas típicos de la hiperreactividad bronquial que van a ser secundarios a cualquier otro factor, en este caso hablando de virus.
Casi todos los virus generan hiperreactividad bronquial. Cuando una persona tuvo coronavirus, es probable que tenga falta de aire, silbidos en el pecho, ataques de tos y opresión en el pecho como consecuencia de la inflamación de los bronquios, que es producto de la replicación o de la actividad del virus. Sí puede quedar como secuela hiperreactividad bronquial. Lo importante de la hiperreactividad bronquial es que también se resuelve. Una vez que el virus se inactivó, una vez que se resolvió la infección por el virus, generalmente pueden pasar hasta 3-4 semanas con los síntomas, pero después de este tiempo los síntomas deben desaparecer. Muy bien. Doctor, y finalmente, antes de terminar esta interesante charla, ¿cuál sería su recomendación? Esa que nos deje una manera de reflexión, una forma de pensar interesante, de volver a recapitular, sobre todo estas pacientes que viven con fibrosis. Entiendo que también vivir con obesidad de alguna manera incrementa o más bien hace más vulnerables a los pulmones, a esta enfermedad, y por consiguiente se pueden dificultar las situaciones de la salud en general del paciente. ¿Cuál sería el mensaje final? Sobre todo que también ya se acerca esta época de primavera, verano, que también pudiera ser una época de pólenes y todas estas situaciones de alérgenos que pudieran incrementar la actividad ya constante del paciente. Y lo que usted muy bien menciona, si te sabes con esta enfermedad, no dejar de lado tu tratamiento, que hoy puede ser tu mejor aliado contra esta enfermedad, aunque no está descrito como tal, doctor. Sí, muchas gracias. Pues la reflexión que yo me hago y que se las comparto a ustedes es que pues hay enfermedades que son inevitables, hay enfermedades que no tienen una causa específica y que pues por situaciones genéticas, por situaciones en el ambiente donde uno vive que son inevitables, se pueden desarrollar. Claro. Hay otras que se pueden evitar, como es la obesidad, subir de peso. Eso por supuesto que se le conoce como la madre de muchas otras enfermedades. Claro. Y eso sí está en nuestras manos modificarlo. Tratar de tener un estilo de vida más saludable, tratar de tener una alimentación más balanceada, mucho mejor, tratar de hacer ejercicio. Es difícil hacer ejercicio en esta temporada donde a uno le recomiendan no salir de la casa, entonces habrá que buscar alguna forma en la que podamos estar un poco más activos. Otro punto importante, otra reflexión es que hay enfermedades que se sabe que pueden predisponer al desarrollo de otro tipo de infecciones, por ejemplo, coronavirus. Entonces uno dice, una persona que tiene POC, una persona que tiene fibrosis, una persona que tiene asma, tiene más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y esto lo sabían los propios enfermos desde el momento en el que surge esta nueva enfermedad. Lo que hicieron estas personas que ya se conocían, los que ya tenían un tratamiento establecido, es cuidarse más. Estas son las personas que más se han cuidado durante toda esta pandemia, tratando de no salir de la casa, tratando de ser apegados a su tratamiento, tratando de no descuidar todas las medidas que se les recomiendan durante el seguimiento de estas enfermedades. Y esto ha demostrado, y esto explica muy bien por qué las salas de urgencia, los servicios, los hospitales no están llenos de enfermos con enfermedades crónicas. Y claro, me refiero específicamente a estas enfermedades pulmonares. Claro. Interesantemente, no estamos llenos de ese tipo de enfermos. Estamos llenos de pacientes que se consideraban sanos, que se creían que tenían bajo riesgo de desarrollar enfermedad y por lo tanto no se protegieron de la misma manera como aquellos pacientes que sí se conocían enfermos. Entonces, un poco el mensaje de esto es que si uno es más cuidadoso, si uno trata de estar protegido lo más posible, poniéndose vacunas cuando toca de influenza, ahora cuando haya vacuna de coronavirus para todos, ponérselas otro tipo de vacunas como contra neumococo, ser más cuidadosos, seguramente veremos que hay una reducción usando cubrebocas, lavado de manos, veremos que hay una reducción en cuanto a la tasa de contagiosidad, a la prevalencia de infección, y seguramente esto nos va a hacer una gran diferencia para poder controlar mejor esta situación tan delicada en la que estamos viviendo. Muy bien, doctor, pues le agradezco enormemente haber participado, espero que sea la primera de muchas más. Si tiene oportunidad, doctor, a ver si a través de
La Dirección General de Comunicación Social de Secretaría de Salud nos puede mandar sus datos si tiene consulta privada, porque ya está muchísima gente interesada en poder asistir a su consultorio y comunicarle todas sus dolencias. Le agradezco mucho, cuídeseme mucho, por favor, porque ustedes son los médicos que más están al frente, aunque ya seguramente espero que ya estén vacunados con su completo esquema. Finalmente, esto no se acaba hasta que no se acabe. Le agradezco mucho, doctor, le mando todo mi cariño, admiración y respeto a usted, al director general de esta institución y sobre todo a todos los que, como usted, están ahí y no nos abandonan. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho la oportunidad de comunicar y poder compartir algo con su valioso público. Muchas Al gracias. contrario, Pulso Saludable es para ustedes un foro de expresión, úsenlo cuando ustedes lo requieren. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Ahí la voz del doctor José Luis Miguel Reyes. Le decía yo que es especialista en neumología con una carrera de más de 10 años ya. Actualmente es el jefe de la clínica de asma del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, conocido como el INER. 4 de la tarde con 36 minutos de este 4 de marzo de 2021. La temperatura 29 grados centígrados. Pausa. Venga. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la 1 de la tarde a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro. Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más. Tus amigos Claudia Reyes y Héctor Montes te esperamos aquí este y todos los sábados en Inspiración Holística. Por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H, un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. La voz del experto en Pulso Saludable. Tarde con 38 minutos de este 4 de marzo de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Y ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma también de Zoom, consentidazo de Pulso Saludable, el doctor Jorge Baruch Díaz. Él, ya lo recordarán, él es el director de la Clínica de Atención al Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta clínica se encuentra físicamente ubicada en la Terminal 2 de este aeropuerto internacional, y vamos a platicar con él, como ya es una bonita tradición que se ha vuelto en el tema de las vacunas. Vamos a seguir ayudándole a usted en la voz del experto a resolver todas sus dudas, porque ya con esta etapa de los adultos mayores inicia la etapa de la vacunación más grande en la historia de México y del mundo, porque se tienen que vacunar alrededor de 7.500 millones de ciudadanos, de seres humanos, para poder adquirir esta inmunidad comunitaria. Así es que, como siempre, le doy la más cordial bienvenida al doctor Baruch. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas tardes. No, hombre, muchas gracias a ti, Liliana, muchas gracias al auditorio. Es un gusto para mí poder compartir este espacio, y pues adelante con las preguntas para poder responderlas todas. Gracias. Doctor, no quede duda. Doctor, quisiéramos empezar preguntándole, ¿por qué es importante vacunarnos contra la COVID-19? Bueno, esto es muy importante hacerlo por cuando toque nuestro turno, porque es la única forma de evitar las complicaciones a corto y a largo plazo que podemos desarrollar cuando nos infectamos de SARS-CoV-2, y algunos de nosotros pudiéramos llegar
a desarrollar COVID-19. Recordemos que hay efectos a corto plazo, como lo es en el sistema respiratorio, por ejemplo, dificultad para respirar, neumonía, por ejemplo, pero también hay efectos a largo plazo. Largo plazo que también las personas pueden llegar a debutar con confusión mental, puede haber daño a otros órganos, no solamente al sistema respiratorio, puede haber daño al corazón, por ejemplo, a las células cardíacas, puede haber daño a las células de nuestro hígado, a las células renales, en fin, hay una gama de posibilidades que podemos tener cuando nosotros nos contagiamos de SARS-CoV-2 y desarrollamos COVID-19. Entonces, por eso es muy importante vacunarnos, porque con la vacuna nosotros aseguramos una protección cuando completamos el esquema suficiente para poder evitar desarrollar estas complicaciones o incluso, en algunos casos, desarrollar COVID-19. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en algunas vacunas como las de RNA ya se ha demostrado la efectividad de disminuir incluso hasta los casos asintomáticos. Ahora bien, doctor, ¿se puede elegir y podría decirse cuál es la vacuna o cuál es la mejor vacuna de las que existen, de las que tienen el ARN mensajero y de las que tienen un vector, un virus inactivado? ¿Se puede decir o se puede estipular o ponerle una etiqueta a alguna de ellas que es la mejor, o todas en general son efectivas? Todas en general han demostrado ser bastante eficaces al momento de hablar de los estudios en fase 3. Recordemos que estos estudios están diseñados para poder comparar dos grupos, aquellos que reciben las vacunas y que no desarrollan COVID o que tan frecuente desarrollan COVID, con aquellos que no reciben vacunas, sino reciben un placebo y desarrollan COVID. Entonces, en general, la mayoría de las vacunas que se han autorizado en México para su uso de emergencia han demostrado grandes porcentajes de eficacia en este sentido, sobre todo para disminuir la mortalidad. Prácticamente llegan a porcentajes mayores al 90-95% para reducir la mortalidad y la hospitalización, que eso es lo más importante de prevenir en esta enfermedad. Y muchas de ellas llegan a demostrar eficacias superiores al 50%, 60% para prevenir casos de COVID moderado o leve. Entonces eso es muy importante. Yo creo que la mejor vacuna es la que se aplica. Y si nosotros tenemos la ventaja de que tengamos un acceso, por ejemplo, en aquellos mayores de 60 años, oportuno ya en estos días, pues no hay que dudarlo dos veces ni una, o sea, hay que ir y aplicárnoslas. Claro. Y ahora surge esta duda, por ejemplo, la vacuna de la compañía de Sinovac tiene una eficacia o efectividad del 50% versus el 92 o 95 entre Sputnik y incluso la de Pfizer. ¿Cómo podemos sentir la tranquilidad y la seguridad de que si nos llegara a tocar la vacuna de la vacuna de Sinovac, también vamos a estar completamente protegidos, o de la misma forma en la que ofrecen los resultados las otras dos que pareciera que tienen muchísima más eficacia? ¿Por qué hay tanta diferencia entre una y otra en el tema de la eficacia, doctor Baruch? Bueno, miren, hay diferentes resultados sobre eficacia, porque recordemos que no es un solo estudio el que se hace, sino son estudios especiales para cada una de las marcas. Entonces, en el caso de la marca de Sinovac, Biotech, Company, sí, que la marca comercial se llama Coronavac, esa es su marca comercial, pero la farmacéutica se llama Sinovac Biotech. Reporta una eficacia del 100% prácticamente en contra de prevenir casos severos de COVID-19 y una eficacia de entre el 50 y el 78% para prevenir casos leves, incluso moderados, de COVID-19. Entonces, esto nos habla de que es una vacuna altamente eficaz para reducir nuestra probabilidad de que si nos contagiamos, desarrollemos COVID-19 y que este COVID-19, si llegamos a tener alguna molestia, sea mínima comparado con que si no nos vacunamos. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es elegir la vacunación para no complicarnos y pues desarrollar este tipo de graves signos y síntomas,
contra pues no vacunarnos y poder estar en este riesgo elevado. Realmente ahorita pues la efectividad la desconocemos para muchas vacunas. Ya se están comenzando a dar los primeros resultados sobre la efectividad por ejemplo, en grandes poblaciones como Israel, en el caso de la vacuna de Pfizer, de RNA, pero pues básicamente es la única vacuna que conocemos su efectividad. Las demás, pues todavía nos falta alcanzar una proporción importante de vacunados para poder medir la efectividad. Y yo creo que en este sentido el rendimiento de las vacunas va a ser muy bueno. Entonces, hay que vacunarnos, incluso si escuchamos hablar sobre estas eficacias. Una eficacia del 50 al 78% es muy buena, incluso 100% para casos graves, pues es muy superior a otras vacunas. Entonces, yo creo que es una muy buena vacuna y nos las debemos de aplicar. Doctor, me obliga esta respuesta que me acaba de dar a preguntarle, ¿cuál entonces es la diferencia entre eficacia y efectividad? ¿No es lo mismo? ¿Y qué sí es lo que nos debería de importar? Porque pareciera que si esta vacuna de Sinovac tiene una eficacia de 50%, no es tan significativo versus que tiene una eficacia del 100% contra los casos graves que eventualmente te llevan al hospital y desafortunadamente mucha gente ya no regresa, ¿no? Bueno, aquí lo que nos debería de importar es la eficacia que tiene una vacuna para combatir los casos graves, porque al final de cuentas lo que estamos tratando de evitar es complicarnos y morir por la enfermedad en estos momentos, ¿no? No nos podemos poner tampoco tan exigentes y tan estrictos si hay muy pocas vacunas en el mundo. Claro. Sobre todo si tenemos esta disponibilidad de tener, pues, ser convocados para vacunarnos contra la vacuna cualquiera, no nada más Sinovac, no, cualquiera, Oxford, AstraZeneca, Pfizer, la que sea. Si nos va a evitar el 100% de la mortalidad, bueno, pues es que mejor, por favor, aplíquenmela. Claro. Entonces, yo creo que así lo debemos de ver. Ahora, recordemos que hay otras vacunas que son incluso menos eficaces, pero que cumplen con su objetivo, que es disminuir la mortalidad y la hospitalización, como el caso de la vacuna de influenza. La vacuna de influenza tiene una eficacia, cuando bien nos va, entre el 40 y hasta el 60%, 70%. Claro. Entonces, no son eficacias mínimas ni menores, o sea, son eficacias bastante buenas del 100% las que estamos hablando para combatir hospitalizaciones y mortalidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre eficacia y efectividad? Pues básicamente la eficacia de una vacuna, en este caso, hablamos cuando estamos obteniendo datos que se originan de estudios de investigación, de diseños en un laboratorio o en un ambiente controlado, como lo son los estudios de fase 3, por ejemplo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de eficacia, condiciones ideales, controladas. Recordemos que estos estudios nosotros seleccionamos a los candidatos ideales, seleccionamos con base a ciertos criterios de elegibilidad o de exclusión y los seguimos por cierto tiempo, los monitoreamos prácticamente 24/7, vemos sus efectos adversos, vemos quiénes se contagiaron de inmediato, quiénes no, en fin, quiénes se complicaron de aquellos de que se contagiaron, y así obtenemos la eficacia entre dos grupos que comparamos. Ahora, con respecto a la efectividad se refiere a aquellos estudios que nosotros hacemos de tipo epidemiológico, pero una vez que obtenemos datos en la vida real, en condiciones reales, no ideales. Los ideales son eficacia, los reales son efectividad. En este sentido, para esto, por ejemplo, aquellas noticias para que ustedes se den una idea, cuando nosotros escuchamos que Israel ya vacunó, por lo menos ya recibieron la primera dosis más del 80%, y una gran proporción de aquellos que recibieron la primera dosis ya completaron su esquema, y nos están diciendo que disminuyen considerablemente la mortalidad en los grupos de mayores de edad o incluso los casos asintomáticos en prácticamente el 90%, estamos hablando de efectividad. Esto quiere decir que se está midiendo en la población de Israel en casos de la vida real. Bien. No son estudios ni diseños de investigación, ya es la vida real aplicada cuando la gente está conviviendo en la vida cotidiana. Entonces, así nos referimos de efectividad. Muy bien. Doctor, y finalmente yo podría seguir platicando con usted horas eternas, pero el programa de Pulso Saludable es pequeño. Así que, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable?
Bueno, mira, yo creo que el mensaje final es que nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestra salud. Recordemos que esta responsabilidad pasa desde hasta que no lleguemos a una inmunidad de rebaño mayor al 75% de vacunados en México. Debemos de ser responsables y utilizar todas las medidas eficaces contra la transmisión de COVID. Esto es cubrebocas, sana distancia, evitar espacios concurridos, preferir espacios ventilados, disminuir nuestra interacción social a pesar de que estemos vacunados, ¿ok? Ahora, cuando los adultos mayores se vayan a vacunar, sí debemos de estar muy al pendientes. Recordemos que las campañas de vacunación son nuestra responsabilidad, tanto saber qué marca nos aplican de vacuna como estar al pendiente de cuándo nos toca recibir el refuerzo. Entonces, como son adultos mayores, yo les recomendaría a la población que así como a nosotros nos llevaron nuestros papás de niños, nosotros jóvenes en plenas capacidades, estemos al pendiente de nuestros adultos mayores para que cuando les toque vacunarse sepamos exactamente qué vacuna recibieron, de qué marca y poder programar una visita cuando sea el turno para recibir la segunda dosis en caso que así lo requiramos, pero también que nos aseguremos que estén recibiendo la misma marca de la dosis del esquema de vacunación. Esto siempre lo hemos hecho así, no tienen por qué cambiar. Nosotros somos los responsables de asegurar nuestros esquemas de vacunación y de llevar a nuestra familia a recibir estos esquemas de vacunación. Muy bien, doctor, pues el compromiso que siga, ¿le parece bien? En unas 2 o 3 semanas volvemos a platicar con usted porque seguramente surgirán muchísimas más dudas conforme avance esta jornada nacional de vacunación. Con mucho gusto, Liliana, y muchas gracias. Saludos al auditorio. Recuerden, síganse cuidando, no se desesperen. Ya nos llegará nuestro turno y por lo mientras, pues a quedarnos en casa, a salir lo menos que se pueda. Gracias, doctor. Ahí la voz del doctor Jorge Baruch Díaz, el director de la Clínica de Atención al Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México y vocero para la COVID o el SARS-CoV-2 de esta misma institución. 4:52 p.m. este 4 de marzo del 2021. Vamos a pausa y regresan los deportes. Vengo. 87 del partido, no podemos quedar en tablas. Estamos en un lugar de Latinoamérica. El estadio es una hoguera. La lleva el número 10. La lleva, la toca, gambetea. Jugada de gol. ¡Gol! Pulso Saludable Deportivo. No existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión. 4:53 p.m. en este 4 de marzo de 2021, la temperatura 29 grados centígrados, caluroso como debe de ser el recibimiento de mi queridísimo compañero y amigo George Negrete, que quién sabe dónde se había metido la semana pasada y sus fanses estaban preguntando que dónde estabas, que si estás bien de salud. O ya no preguntamos por qué no llegaste, más bien, ¿tienes COVID? Qué feo, ¿verdad? No, al contrario, es que la semana pasada, hola a toda la gente del Pulso Saludable y a las fans que no conozco, ojalá nos escriban a redes sociales, ¿verdad, Mili? Sí. Pero es que la semana pasada tuve que acompañar a familiares a que se pusieran su primera toma de la vacuna de COVID. ¡Qué padre! Entonces fue complicado. ¿A tu papá ya le tocó? Mi papá todavía no le toca, porque él es del Estado de México, pero bueno, esa es otra. Esa fue otra, que tanto tenía que ver unas cosas con mi papá de final de mes con él y, bueno, acompañé a esos familiares a que tuvieran su vacuna. Entonces, por eso me fue complicado poder estar con ustedes, pero pues ya estamos por acá. Estamos en marzo, rápidamente estamos entrando al tercer mes del 2021. Y pues mucha información de fútbol, sobre todo, mi Lili, en esta semana. Venga, pues. Porque pues, vámonos a Europa primero. El Barcelona ayer, ante los pronósticos, todo el mundo lo daba por muerto en la Copa del Rey contra el Sevilla y le da la vuelta 3-2 al equipo sevillano en un partido pues dramático, porque al minuto, dramático y también con un poco de polémica, porque al minuto 94
con 32 segundos cae el empate del Barcelona que mandaba el partido a la prórroga, cuando el árbitro había dado 4 minutos de compensación, o sea que 30 segundos después de este tiempo cae el gol del Barcelona, y ya pues en el tiempo extra, pues contra un equipo de Sevilla que ya está totalmente pues desfondado y anímicamente mal, pues el Barcelona le da la vuelta 3-2 al juego. También nos despertamos que en Europa el Tecatito en Portugal amanece como el jugador más o mejor valuado de la liga, costando 30 millones de euros el mexicano. Recordamos que la temporada pasada fue el MVP de la liga portuguesa y pues bueno, ahora es el más cotizado en cuestión de precio allá en Europa. Acá en México, mi Lili, pues hay jornada doble, empezó ayer la jornada 9 del fútbol mexicano. Hubo partidos interesantes, otros no tanto. Destaca el 6-1 que le pone el Monterrey al equipo de Bravos de Juárez allá en la frontera mexicana del norte. 6-1, después de que el Monterrey venía de 2 empates amargos a 1, tanto con Necaxa como con el equipo de Tijuana, pero pues ahí se da, ¿no? El 6-1 del Monterrey, que ya los equipos regiomontanos empiezan otra vez a ponerse ahí en la mira para ser contendientes al título. Las Chivas de Guadalajara perdían 2-1 contra el Querétaro, y también en tiempo de compensación Miguel Ponce mete el 2-2, pues un marcador pues un poco amargo para los queretanos y pues con un poquito de sabor a gloria para las Chivas, que siguen sumando puntos, no juegan bien, pero lo siguen haciendo. Y por otro lado, pues el América, ¿no? Que es lo mismo, el América no juega bien, pero está sacando los resultados, que al final eso es lo que importa en el fútbol mexicano, y pues bueno, ganar el América, que está ahí como sublíder, porque el Cruz Azul también ganó por 7ª ocasión consecutiva en este torneo. En un juego contra Mazatlán le ganan 1-0 con gol del Piojo Alvarado, y pues Tomás Boy, que es el técnico del Mazatlán, pues salió a decir en la conferencia que era una falta de respeto para el Mazatlán que Cruz Azul hubiera jugado con 7 suplentes. Pues ¿qué cree, señor Tomás Boy? Con todo y suplentes, el equipo de Cruz Azul le ganó a su equipo, así que pues mejor que estar hablando, mejor póngase a entrenar más con sus jugadores para que no pasen estas cosas. También pues esta semana sabemos que peleó pues el Canelo Álvarez contra un peleador turco, contra el buen Yildirim, y pues fue otro fiasco, ¿no? La verdad. Otro costal de papas. Sí, pero fíjate que voy a hacer un análisis muy rápido, y siempre criticamos al Canelo porque le están poniendo puros bultos. En esta ocasión pues tuvo que aceptar esta pelea, que era un retador mandatorio, porque si no peleaba perdía sus títulos, tanto el del CMB como el del AMB. Bien. Y hay que ser pues bastante conscientes en esto. En su división no hay jugadores, no hay peleadores que le puedan dar batalla actualmente al Canelo, y pues obviamente cuando él tenga que aceptar peleas como esta, pues va a ganar, y de esta manera tan pues ridícula, porque fue ridícula la pelea, pero pues al fin es culpa del Canelo Álvarez. Mi Lili, pues si quieres la próxima semana platicamos más al respecto. Pues, la verdad es que en radio se nos da de volada el tiempo y más cuando hay tanta información, pero pues la próxima semana ya empezaremos a hablar un poquito de los eventos que se habían cancelado y que ya se quieren retomar este año, como es Copa América, como es Copa de Oro, como es la Eurocopa, que pues hoy estaríamos a 99 días de que inicia la Eurocopa, y pues obviamente de Tokio 2020 +1. Mi Lili, muchísimas gracias y un saludo a todos los seguidoras y seguidores de Pulso Saludable. Muchas gracias, muy bien esta sección deportiva. Nos escuchamos la próxima semana, Jorge. Te mando un abrazo. Cuídate. Igual, que estén muy bien. Gracias, tan guapísimo mi George Negrete. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarles. Hermosa, recuérdame tu nombre. ¿Lupita qué? ¿Cómo? Lupita Guadalupe, Lupita Escobar. Gracias, hermosa, que me acompañó en los controles técnicos. Soy Liliana Noble Alemán. Cuídese mucho, y si no tiene salidas esenciales que hacer, ya sabe, quédese en casa. Nos vemos la próxima semana a 4 de la tarde en punto en Pulso Saludable. Adiós. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Nos
vemos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.